Me llamo Bartolomé, tengo 94 años, nacido en Cuenca. Hay en esa pila que hay detrás. Cuando yo nací, pues el pueblo tenía unos 300 habitantes. 30 chicos, 30 chicas había, o sea, lo del colegio separado. Uno, los chicos de encima del trinquete, y las chicas estaban en el bar, o sea, lo que era la casa lugar entonces. Pero claro, todo esto había que organizarlo de una forma para que la vida del pueblo funcionase. Me llamo Flora, tengo 86 años y soy de Cuencabuena. Los chicos tenían la clase encima del trinquete y nosotras donde ahora es el bar. Pero el recreo lo hacíamos siempre juntos. Siempre salíamos a la misma hora y jugábamos juntos en el recreo. El médico estaba en Luco y cualquier cosa que ocurría, no con un enfriamiento, sino con una pulmonía o algo así, había que ir a buscarlo con una caballería o subía andando. Y el practicante no, el practicante estaba continuamente en el pueblo. Nos poníamos alrededor del trinquete todas y los chicos iban a cogerte, te daban la señal de salir a bailar, salías a bailar, si posiblemente no se quedaba nadie, pero alguna vez se quedaba alguna sin bailar, pero normalmente bailábamos todas. No siempre con el mismo, pero siempre te inclinabas más a unos u otros. Y ellos hacia nosotras también, claro. Con referencia a eso del médico, que había que ir a buscarlo a Luco, resulta que íbamos a trillar con mi padre y yo iba montado en la mula y se echó a correr y me cayó de la mula y cuando vino el médico la única cura que hizo fue poner 2 tablillas aquí y se curó se había roto por aquí, pero el hombro quedó así, torcido. Eso era la cura del médico. Muchísimo frío hacía porque estábamos hasta 20 bajo cero alguna vez, 16 casi todo el invierno y 20 alguna vez. Nevaba mucho, hacía mucho hielo, muchos chupetes por todas partes y les tenían que hacer los caminos para ir a la escuela para que pudieran pasar por la nieve que había. Con una pala de cada casa les hacían camino para ir o nos hacían para ir a las escuelas. El practicante era, practicante. Ponía las inyecciones, las que recetaban, y se encargaba de avisar al médico y todas esas cosas. Pero a la vez llevaba la peluquería. Normalmente era peluquero y barbero. Como ya te digo, los animales se criaban en casa, todos. Tanto el cordero como el conejo, como el pollo, como todo, se criaba en casa. Lo que no comíamos apenas era pescado, porque estaba fuera y aquí no vendían pescado. Pero luego eran garbanzos, las borrajas del huerto, la verdura del huerto, que siempre había mucha, y cosas de esas, lentejas que también se cogían en el pueblo, y los garbanzos también eran del pueblo, eran de casa, vaya. Cuando tenía 18 años, estuve de un año aprendiendo a factor en la estación. Claro, y yo pues tenía amistad con el cura que había y dice, pues tú te vas a encargar de tocar a misa y darle cuerdas al reloj todos los días. Y un día pues toco a misa cuando él me dijo el primer toque, el segundo, el tercero y aquel cura no venía y la iglesia y era que se había marchado. En fin, que estaba durmiendo el cura. Pegué en la puerta y ya pues todos esperando aquí. Había fragua, vendían pan también, había horno que amasábamos el pan, amasábamos y luego lo llevábamos al horno y allí se cocía. Había una persona que se dedicaba a eso y allí se cocía el pan y así andábamos, nuestra vida era esa, no era más cómoda ni más nada. El reloj estaba arriba, al lado de la campana, la esfera.
pero el mecanismo estaba en el centro de la torre, de donde se baldea. Pero había todo eso, desde allí hasta aquí abajo, hasta donde se toca aquí a misa, unas cuerdas y abajo una pesa, que era normalmente de una piedra. Y claro, había de darle todos los días la cuerda al reloj hasta que las pesas subían arriba. Y eso servía para dar el mecanismo al reloj. Antes se escribían muchas cartas, porque el teléfono móvil, por supuesto, no existía. Y el teléfono, en el pueblo teníamos uno que era público, que lo tenía la Manuela, y llamábamos alguna vez, pero casi siempre con cartas, porque el teléfono era más complicado, porque tampoco ellos tenían un teléfono a mano para poderte responder. Subimos a Valverde de excursión una mañana y, claro, almorzamos y todas esas cosas, tomamos un bocadillo en la plaza, no vimos a nadie, y cuando volvimos a bajar, pues como había tanto barranco y tantas piedras al salir de Valverde, pues ya no vimos por dónde iba el camino y nos perdimos. Vamos, tuvimos que volver luego un trozo para coger el camino verdadero. Pues entonces había de todo prácticamente en el pueblo. Tampoco la gente exigíamos tanto como hoy, vivíamos de otra manera. Pero había tiendas que te vendían de todo. Luego, como criabas de todo en casa, animales, pues tampoco era necesario el ir a comprar cosa de vestidos, ni eso no vendían. Pero la cosa de leche, azúcar y todas esas cosas más precisas estaban siempre en el pueblo, en la tienda. Mi nombre es Gerardo, tengo ahora 57, me parece, y soy de Cuencabuena, por supuesto. Bueno, pues el colegio en Cuencabuena era muy sencillo, era un aula, una y exclusiva aula, estábamos todos, tanto chicos como chicas, y estábamos pues desde párvulos hasta los 14 años. Entonces, al compartir la clase, por un lado, no te dedicaban el tiempo que a lo mejor ahora utilizan para cada curso, pero sí también tenía cosas muy ventajosas porque de una manera u otra tú escuchabas las explicaciones que les daban a los más mayores. Entonces me llamó mucho la atención que nosotros cuando salimos de aquí, pues el nivel escolar que teníamos era bastante mejor que incluso la gente que había vivido y estudiado en Teruel desde pequeñitos. Mi nombre es José, tengo ahora 55 años y soy de aquí, de Cuencabuena. Bueno, cuando nos cerraron la escuela aquí, estábamos más gente estudiando, pero concretamente a Teruel fuimos 7 personas, creo que 7 personas, 3 chicos y 4 chicas. De ellos, el más pequeño era yo, que tenía 6 años, y la más mayor creo que era Concha Remón, que tenía entre 13 y 14 años. Me parece que era pues 1974 o por ahí, que nos iban a trasladar a Teruel. Aquello, pues a un niño, en mi caso de 8 años, pues era una felicidad, o sea, porque era abrir nuevos mundos, no sé qué le parecía a uno que iba a encontrar allí, y los primeros, pues eran de alegría. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero sí que era un cambio. Entonces, bueno, pues estábamos súper encantados de irnos a Teruel, ¿no? La realidad nos puso en su sitio, pues nada más llegar a Teruel. O sea, lejos de los padres, mucha gente nueva que no conocías, mucho más mayores. Bueno, al segundo día pues estaba uno allí acojonado, porque no sabía uno ni lo que te ponían para comer, pues te lo comías o no te lo comías, pero allí no había mamá,
ni papa ni nadie. Bueno, mi primera impresión de cuando yo llegué a Teruel, a la escuela hogar, que es el centro donde nos mandaron a todos cuando cerraron los colegios, es que, bueno, mis padres nos dejaron allí y yo tuve la suerte de ir acompañado por mi hermana. Todo estaba bien, un montón de gente, todo era nuevo. Con mis 6 años todo estaba perfecto, hasta que mis padres se marcharon y mi hermana se la llevaron al pabellón de las chicas, porque entonces allí para dormir estaba el pabellón de los chicos y el pabellón de las chicas. Entonces mi primera impresión cuando ya mi hermana se va es agarrarme a mis 2 amigos, que eran Gerardo y Pepe, que son mis 2 amigos que se quedaron conmigo y los que me protegieron, por llamarlo de alguna manera, en el primer momento. Por la mañana te levantabas, bajabas, tenías tus clases normales y corrientes, parabas a comer, comíamos, por las tardes había alguna hora de clase, luego teníamos nuestras horas de estudio, nuestra hora de juegos, y luego ya nos subíamos a las habitaciones y ya se acababa el día. Una vez en la habitación, a lo mejor hablabas con el compañero, pero ya no podías hacer otra cosa. Bueno, por la experiencia en Teruel, a nivel de sentimientos, os podría decir, para mucha gente muy positiva, para mucha gente muy negativa. En mi caso, nos podríamos situar a lo mejor en medio. Sí que reconozco que en mi vida, no sé, me faltan sentimientos, me he criado, pues eso, desde los 8 años prácticamente solo, y entonces eso lo hace a uno ser más fuerte. Nunca he tenido miedo a nada, o sea, yo a los 8, 9 o 10 años iba a Teruel, cogía el tren y me venía aquí, luego cogía el autobús, me venía aquí, no he tenido nunca ningún problema, pero sí que a nivel de sentimientos emocionales, de cariño, de decir cosas, sí que me siento un poco vacío. Por un lado, me ha abierto las puertas, nada me parece grande, pero por otro, a nivel de sentimientos, creo que perdí bastante el que me separaran de mis padres a los 8 años. Bueno, dentro de las curiosidades que recuerdo es que en las duchas, yo tenía 6 años, y duchas como tal ni las conocía, y como yo la mayoría de los que estábamos allí, y todo un día a la semana nos teníamos que desnudar, nos poníamos en fila y nos duchaban a todos. Quisiéramos, no quisiéramos, o era obligatorio, vamos, cosa que era normal. Y luego otra curiosa era que nuestros padres le dejaban el dinero, 25 pesetas, 50 pesetas, a la monitora o tutora que teníamos allí, y cuando nos abrían el colegio o la escuela hogar el fin de semana o un rato para salir al kiosco, nos daba el dinero que le pedíamos o que ella creía que nos debía dar, nos íbamos al kiosco, nos comprábamos nuestras chuches y nos volvíamos al colegio. Bueno, pues para un pueblo como Cuencabuena, el hecho puntual de que se lleve en la escuela supone el inicio de un declive. Nosotros todavía estábamos bastante gente aquí en la escuela, no sé el número concreto, pero estaríamos 12 o 13, el pueblo se hubiera mantenido, y el hecho de quitar la escuela fue el punto de inflexión en el cual Cuencabuena pues, empezó a descender demográficamente, la gente empezó, los que tenían niños, pues a Zaragoza, a Calamocha, no se quedaba nadie aquí, y es, bueno, prepararse para morir. Mi historia en la escuela hogar es corta con respecto al resto de compañeros, porque yo solamente estuve ese año, luego ya mis padres compraron un piso en Calamocha y tanto mi hermana como yo nos fuimos a terminar, a vivir y a estudiar a Calamocha, pero el resto de la gente del pueblo siguieron en Teruel en la escuela hogar hasta que terminaron lo llamado entonces la EGB. Bueno, pues en aquellos momentos el centralismo imperaba. La manera de reducir gastos pues era concentrar, aquello es lo que se veía bien, y bueno, pues ahora vemos que todo aquello, se habla mucho de la España vaciada, de múltiples problemas que hay ahora, pero el origen está en aquellos tiempos, cuando se quitó la escuela. Ahora se pueden hacer muchas cosas, pero no se recuperará nunca lo que hubiera sido el pueblo.
A partir de ese momento, de que se va a la escuela, el declive es absoluto. No solo en este pueblo, sino en todos que quitan la escuela. Para que llegue gente a los pueblos, pues evidentemente hay que preservar. Antes, una vez que se ha ido la gente, el que vuelva es muy complicado, muy difícil. Entre otras cosas, por métodos de trabajo, por todo. Una vez que sale uno, ve otras cosas, entonces es muy complicado que la gente que marchó por una u otra circunstancia vuelva a venir. Sí que vuelve a venir, pero no va a vivir aquí todo el año. Mi nombre es Adrián Serrano Maya. Serrano por padre, Maya por madre. Mi relación con Cuencabuena es que estoy casado con la hija de Félix el Chato, la Pascuala, y ya llevo unos cuantos años viniendo por aquí. Pues la primera vez que vine con un 2 caballos de segunda mano que acababa de comprar y vine invitado a comer la presentación oficial precisamente a la casa, no la casa de Chicho, sino la casa creo que era del maestro entonces, pero que vivía entonces un tío de Pachi, un tío de Pascuala, que era sacerdote, le habían cortado una pierna y estaba con una señora que se llamaba Eugenia, estaba viviendo allí. Y entonces decidieron que hacían la comida todos los hermanos, la Raimunda, Cirilo, Félix, Ascensión, en esa casa. Yo me llamo Puri y hace 43 años que vengo aquí. Mi marido es de aquí, lo conocí en Zaragoza y empezamos a venir ya a visitar a los abuelos y los fines de semana y esto. Había estado ya en el pueblo de mi madre, que es Alobras. Alobras está bueno, y el pueblo de mi padre también es Tramacastiel, pero bueno, había estado más en Alobras. Y el pueblo, este es un poco más pequeño que Alobras, pero un poco más desarrollado. Yo me acuerdo que tenía un tío que se llamaba Saturnino, que iba a los veranos, iba a ayudarle a trillar alguna vez, algunos veranos. Y aquí entonces ya usaban las cosechadoras. Y en cambio mi tío todavía seguía trillando con trillo. En fin, estaba un poco más atrasado Alobras que Cuencabuena. Mi recuerdo no es tan bueno de aquellas veces, porque las costumbres de aquí eran, los hombres iban mucho al bar, estaban continuamente, entonces yo tenía que estar en casa prácticamente y pues era bastante aburrido. En aquellos tiempos iban por separado, chicos y chicas no solían ir juntos, bueno, sí que se juntaban para bailar y todo eso porque tampoco iban a bailar entre ellos, pero bueno, iban por separado, los chicos iban mucho a Calamocha, y las chicas pues eran más hogareñas, se quedaban más aquí. Lo del lavadero también era muy curioso porque bajábamos y enseguida te preguntaban ¿y tú de qué casa eres? Porque claro, no te conocía porque eras nueva y tenía su gustillo porque pues te enterabas de todas las noticias y cotilleos del pueblo, que quieras o no, pues eso lo pasabas bien, o sea, dentro de la dureza tenía su gustillo. Otra cosa que me chocaba era que no había agua corriente, entonces al no haber agua corriente, pues ya sabes, las necesidades al corral. Una de las costumbres que siempre ha habido, y me llamó un poco la atención al principio, hay 2 vírgenes, la Sagrada Familia y otra virgen más, y las pasan por las casas. Siguen haciéndolo y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. No sé por qué, pero me encanta. Y cuando vengo en el verano, pues siempre estoy un poco pendiente de ¿por dónde va la Virgen? Venga, que me toca y esto, y me gusta mucho. Pues en el 77... 78 estaban poniendo las aguas, las calles estaban levantadas. Había que ir a por agua, o sea, toda el agua había que traerla a casa de la fuente. Nosotros concretamente, de donde vivíamos, íbamos siempre le llamábamos el grifo, le llamábamos a este grifo que hay aquí. Para mí un cambio muy notable fue cuando vino Felisa, cuando una monja que vino de Mozambique y
conmigo fue impresionante, el trato que tuvo, la relación que tuvimos, vamos, lo recuerdo fenomenal. O sea, pasábamos muchísimas horas juntas, porque en el pueblo te quedan muchas horas libres, pasaban muchas horas juntas y eso a mí me ayudó muchísimo. Bien, la manta, yo no sé, bueno, supongo que en Aragón, por lo menos en Aragón, es como un tributo que le hacen pagar al novio que se va a llevar a una chica del pueblo. El novio que se va a llevar, que se va a casar con una chica, entonces le hacen pagar un invite, un convite, ¿no? Entonces, yo concretamente en el pueblo de mi madre habíamos sacado muchas mantas, pero lo hacíamos con guitarras y bandurrias y tal, íbamos y le cantábamos al novio y tal, y era, la verdad es que era bonito. Aquí la manta era más violenta, un poco más violenta. Le decían, venga, oye, que tienes que pagar la manta, y venga, y paga la manta y tal. Bueno, pues pagaba la manta, tampoco era tan caro. En la manta se podía estirar lo que quisiera. Felisa era una mujer del pueblo, lo que pasa es que se fue de monja a Mozambique y vino a cuidar a sus padres en los últimos años que vivieron. Y la verdad es que hizo mucho por el pueblo, o sea, ayudaba, pues si alguien se ponía enfermo, estaba pendiente de todo el mundo, y lo más importante creo que fue que fundó la Asociación Santa Sofía, que vamos, gracias a ella pues ha habido mucha más colaboración en el pueblo, muchas más actividades, bueno, una unión total, y gracias a ello se está haciendo esto, más o menos. ¿En qué consistía el matacerdo? Pues consistía, primero, en coger bueno, tenía que venir un especialista, el matarife, el matachín, que le llamaban. Normalmente se ponía en un banco y el matachín le pinchaba con un gancho que llevaba, lo pinchaba por aquí y se lo ponía en la rodilla y echaba hacia atrás. Y entonces le buscaba la yugular para sacarle toda la sangre que se podía. Entonces, con esa sangre siempre había una mujer que iba removiendo para que no se coagulara, iba cogiendo el coágulo y lo iba sacando afuera. Y entonces, con esa sangre luego serían las morcillas. Posteriormente se colgaba el cerdo y lo iban despedazando, lo despedazaban y se iba llevando los jamones, los lomos, todo eso, se iba llevando ya al granero o a un sitio para secar, para que se fuera secando. Luego todo eso se colgaba y había un paisaje, normalmente en los graneros había un paisaje extraordinario. Chorizos, longanizas, morcillas, los blanquiles se colgaban también. ¿Qué más? Bueno, todo estaba, era un espectáculo en aquellos tiempos. Hola, soy Mario, tengo 27 años y mi padre es de Cuencabuena. Pues yo recuerdo que de pequeños lo primero que hacíamos, bueno, es que antes de parar el coche ya bajábamos en marcha incluso y sin saludar a la abuela ni nada nos íbamos a buscar a los amigos y a jugar a la pelota, bueno, horas y horas y incansablemente, o sea, y si no era con la pelota, pues con la bici o lo que fuera, y siempre pues eso, sin parar de jugar. Me acuerdo que pues tenía que ir a buscar a Óscar, que siempre se quedaba dormido o lo que sea, y entrar a la casa y tener que esperarlo y demás, y pues con Jorge y Andrea igual, de estar en casa esperando a que se prepararan y tal, y luego salir a jugar, pues ir al lavadero a hacer el gamberro o a merendar a la báscula también. Hola, soy Ainhoa, tengo 30 años y mi madre Begoña es de Cuencabuena. Recuerdo mucho las veces que estábamos deseando que llegara el verano para poder ir a la Semana Cultural, que nos juntaban a todos los niños, padres, abuelos, sobre todo niños y abuelos, para hacer todas las actividades de pintar cuadros, hacíamos platos y así. Una de las excursiones que más esperábamos era ir a la Fuente del Chorrillo, donde nos llevábamos toda la merienda que preparaban las abuelas y ahí que íbamos todas las familias. Las abuelas yo creo que se lo pasaban mucho mejor que los niños, que son las que nos incitaban a saltar a la comba, incluso ellas son las que se ponían a saltar. Cuando era pequeño, pues muchas veces estábamos aquí en la plaza y me acuerdo que salía la abuela Susu a decirnos que merendábamos, o sea, que merendáramos ya. Y mi abuela cogía y nos echaba una bronca pues, a mi prima y a mí por merendar en otra casa y no en la suya, que además pues, merendábamos allí pues porque estábamos a la de la plaza y salía y decía, venga chicos a merendar.
y pues claro, no le vas a decir que no a la señora. La fuente del Chorrillo, pues eso para nosotros, para los pequeños, era un caño en el que salía agua, pero sin embargo sí que los adultos nos decían que era un manantial que teníamos aquí en el pueblo, que lo que nos gustaba mucho hacer es el recorrido para cruzar el río, sabiendo toda la diversión que nos daban las personas con las que nos acompañaban, y era pues la típica excusa de ¿qué hacemos esta tarde? Pues vamos a merendar a la fuente del Chorrillo, y eso es lo que ellos nos han enseñado siempre. Lo que sí que ahora tenemos una revista, que es la revista del Chorrillo, honor a su fuente, a su manantial, en la que se ha creado en la Asociación Cultural de Cuenca Buena. ¿Por qué sigo viniendo al pueblo? Pues porque la gente es súper acogedora, me lo paso bien, es un momento de tranquilidad y siempre como que te da esa paz estar aquí, que no tienes la intensidad de la ciudad, y luego pues la gente es muy cercana, que es que cualquiera es como tu familia, aunque no lo sea, tú lo sientes así. Y la verdad es que es una gozada venir aquí al pueblo. Las mejores anécdotas con mi abuelo son la de veces que nos hemos ido a dar vueltas, paseos, incluso caminatas largas, en las que me explicaba él todo lo que eran los campos, me hablaba antiguamente de quién era esta paidera, qué les dicen ellos, el camino que se ha cortado, los campos que se han unido, o así en general todo lo que venía siendo del pueblo, de la vía del tren, de árboles incluso, que él se acuerda de quién formaban parte. También recuerdo con mucho cariño pues, cuando era muy pequeño y me pegaba muchos días aquí en el pueblo, sobre todo en verano, pues que acompañaba a mi abuelo con el tractor, y donde iba mi abuelo iba yo, ya fuera al huerto a coger las lechugas o a Ferreruela a dejar la cebada, lo que fuera. Yo, vamos, o sea, la acompañaba a todos lados. Y luego con mi abuela también, había que hacer algo en casa, pues estaba con ella, pues con las gallinas, con lo que fuera. Me llamo César, tengo 16 años, soy hijo de Ladis y Noelia y soy de Cuenca Buena. Un recuerdo especial que tengo de cuando yo era pequeño era cuando veníamos el fin de semana de antes de la BTT a marcar el recorrido con cintas para que los ciclistas no se perdieran. Que después de estar ahí toda la mañana dando vueltas por el monte y pues poniendo cintas así por todos lados, íbamos a almorzar. Me llamo Adriana, tengo 15 años, soy hija de Raúl y Belén y soy de Cuenca Buena. Mi primer recuerdo es ir todas las tardes con mi abuela y con mi tía Ana a coger moras mientras dábamos un paseo. Y luego también me acuerdo que iba a casa de Laura y César, a la de Reinaldo, y jugábamos al ping-pong. Y con Laura bailaba todos los días en el parque para ensayar el teatro que luego hacíamos en las fiestas. Otra cosa que me acuerdo mucho es de ir al río con Adrián y Lucas. Íbamos con las bicis, estábamos un rato cruzando de lado a lado y luego nos podíamos a tirar piedras a ver quién llegaba más lejos y cuál rebotaba más. Claro, luego íbamos a casa y estaba toda la ropa llena de barro, pero bueno. Me gusta venir a Cuenca Buena porque aquí tengo a mi familia, que en Zaragoza pues no es posible, a todos mis amigos y aparte me recuerda muchísimo a mi abuela. Yo creo que de aquí a 10 años seguiré viniendo, puesto que aunque pase el tiempo, las amistades y la familia siempre va a estar aquí. Y al final eso es lo que nos tiene atados a seguir viniendo a todos. Y sí que es verdad que sería de gran ayuda que creciesen más los servicios, como el médico, algún pequeño comercio, más frecuencia en el comercio ambulante, para pues, animar a más gente a venir.